Bien, entonces estamos en la última parte del curso. Ya vimos cómo definir algunas alternativas, cómo evaluarlas y básicamente seguía implementación y control de soluciones. Yo no sé, yo creo que en algunos tipos de desarrollo de infraestructura, que básicamente es a lo que nosotros nos vamos a dedicar como ingenieros civiles, es importante hacer esto antes, o sea, incluso cuando estamos elaborando la parte conceptual. Vamos a hablar un poco de la planeación participativa. Básicamente lo que nos falta es implementar, o sea, ¿qué hacemos con las soluciones? Pues básicamente tenemos que ver si la solución que elegimos es suficientemente buena, ¿no? Tenemos que darle seguimiento, tenemos que asegurar que siga digamos, funcionando como nosotros lo determinamos. Esto se hace a través de algunos indicadores de desempeño y sistemas de información. O sea, necesitamos estar monitoreando. Y hay veces que también tenemos que considerar el desmontaje de la infraestructura que construimos. No siempre, ¿no? Pero a veces sí. Hay infraestructura que llega a su fin de su vida útil y tenemos que pensar qué hacemos con eso. Lo podemos dejar ahí, lo tenemos que desmontar, se va a convertir en un problema, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos después. Aunque algunas parte importante de creación de, digamos, esto se usa más bien como en ejercicios de planeación regional. Está la participación, la planeación participativa, que de hecho es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando escuchan este término, ¿cómo a qué les suena? Quisiera escuchar un poco sus opiniones. ¿Cómo a qué les suena? ¿Nadie? A que hay diversos participantes. Sí, así es. Básicamente tiene que ver también con que donde el equipo de trabajo están aportando. Sí, también se vuelve multidisciplinario. Eso también es verdad. De hecho, son instrumentos que hacen que le preguntan no solamente al equipo de trabajo, sino le preguntan también a los usuarios de la infraestructura o de las modificaciones que vamos a hacer, ¿qué hacemos? Y esto incluye desde el diagnóstico, recuerdan que hay una parte donde tenemos que identificar cuál es la problemática, también Profesora, involucra, sí, por ejemplo, lo de el aeropuerto, ¿podría ser? el aeropuerto, ¿el nuevo? ¿Te refieres? Sí, no, o sea, que se canceló uno para hacer el otro. Sí, aunque como ahorita se van a dar cuenta que, voy a encenderlos por acá, que ese ejercicio como que no respetó algunos conceptos relacionados con la planeación participativa. Porque básicamente, ¿qué será? Se supone que se tiene que hacer antes de que empecemos a construir. O sea, hay toda una normativa que especifica que para que hagamos un ejercicio de planeación participativa, antes de que empiecen las cosas, tenemos que preguntarle a la gente. Y esto básicamente ya habían empezado. Y tal vez ustedes son muy jóvenes, pero creo que ya estaban más o menos, o bueno, al menos eran niños pequeños, cuando el presidente Fox trató de empezar a hacer las obras del aeropuerto, justo más o menos por allá. No sé si se acuerdan qué pasó, o alguien les ha comentado. No, yo no Básicamente, había escuchado nada. nada. Bueno, se intentó porque evidentemente se habían dado cuenta que el aeropuerto que funciona ahora, el AICM, pues estaba llegando a límites y habían hecho ya estudios. Los que tomen la clase de aeropuertos se darán cuenta que son 10 años de estudios, de direcciones de viento, etcétera. Y plantearon hacerlo en la zona de Atenco. Exactamente, los de Atenco, Juan, perfecto.
Y hubo de hecho, muchos ejercicios de planeación gubernamental, aunque la ley diga que se debe hacer la planeación participativa, muchas veces no se hace. O se hace con trampas. Entonces eso lleva a molestia social, ¿no? La gente empieza a molestarse de por qué van a hacer eso conmigo, si yo vivo ahí, yo quiero otra cosa. Y lo único que sucede es que se crean grupos de interés, empieza la especulación inmobiliaria, bla, 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 y termina en desastre. ¿Ok? Exactamente, los campesinos y ejidatarios dijeron NEL. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene interés, pasó algo muy desagradable porque algunos policías, esto fue, no recuerdo bien qué año, estaba yo, ¿qué será? Pues sí, debe haber estado en el proceso de yo escribir mi propia tesis de licenciatura, entonces estaba pensando en otra cosa. Y sí, hubo un lío social, salieron lo que, digamos, folclóricamente se llama el México Bronco, salieron los ejidatarios con machetes, cerraron, de hecho creo que hubo un problema hasta con policías, los lincharon, bla, 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 bla. Y básicamente el gobierno federal dijo, no me meto, y esperaron un tiempo, aunque siempre tenían esta parte de la reserva, ¿qué será? La zona federal donde intentaron hacer el nuevo aeropuerto de Texcoco, que, digamos, estratégicamente era mejor plan que el de hacerlo en Atenco, porque ahí tenían el espacio de tierra, etcétera, y pues no se lo tenían que comprar a nadie. Pero luego pasó lo que ustedes ya saben, que hubo una votación donde algunas personas, no sé cuántas, porque no sé, no he visto los números ni nada, dijeron pues no. Y lo hicieron más lejos, aunque, no sé, yo ahí tengo mis dudas. Pero bueno, tengo muchas dudas de muchas cosas. Entonces vamos a seguir adelante y hablar un poco más de la participación ciudadana. Perdón, planeación participativa. Básicamente, ¿qué es esto? Es involucrar a sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Esto suena lindo, ¿no? Sí me van a preguntar. Por ejemplo, si quieren poner una carretera enfrente de mi casa, me van a preguntar. Si van a hacer, de hecho hay algunos mecanismos de planeación participativa en la Ciudad de México. Se le llama el presupuesto participativo. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿O no? Todos los años hay partidas de presupuesto participativo. De hecho, lo anuncian mucho y en teoría las comunidades de vecinos tienen que decidir en conjunto en qué se van a gastar el presupuesto. Cierto presupuesto, porque evidentemente no es mucho. De hecho, dan relativamente poco dinero. Y muchas veces la gente se lo gasta en, o sea, lo que se suele pedir es iluminación, sistemas de recolección de agua de lluvia. Tampoco, pues, presten atención porque es interesante. Por aquí, por mi pueblo, dijeron, había gente que quería poner, no sé si han fijado que en los pueblos originarios hay un arco que marca la entrada del pueblo. Entonces querían poner un arco, otros dijeron, no, nosotros no queremos gastarnos en esa tontería, mejor que nos pongan drenaje, mejor que pongan cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Sí, todos los años hay eso, en teoría lo tienen que decidir conjunto de vecinos, pero muchas veces lo que pasa es que siempre hay gente que ya está más politizada y participa más, ¿no? Pero bueno, la cosa es que son ejercicios que tienen como objetivo que hacer cierta intervención social para que la participación ciudadana también esté involucrada dentro de la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, en teoría, para que la planeación participativa sea efectiva, tiene que hacerse desde el principio de la concepción de los proyectos. De hecho, tiene que participar desde el diagnóstico de los problemas, pasando por la identificación del causa-efecto,
también en la parte de, bueno, ¿qué opinas? ¿Cuál sería la solución? Y también en la decisión final. Generalmente lo que sucede es que hay como un grupo de consultores o de facilitadores que son el grupo que, digamos, tal vez sería el grupo de ingenieros, que va a ser en sí el proyecto, pero para algunas cosas, como preguntar, bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro, se le pone a la comunidad las diferentes opciones para que decidan al respecto. Entonces, básicamente, ¿cuál es el propósito? Jefe de vecinos, así es. Exactamente, Juan, eso pasa. Eso pasa también en mi pueblo. Por eso tratamos de quitar a la gente, pero nos salió como a la mitad. Pero pasa eso, ¿no? Hay gente más politizada que empieza como a tomar partido y en teoría no tendría que ser eso el objetivo de la planeación participativa. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Por qué es importante? Bueno, la ley en México establece que los ciudadanos tienen derecho a opinar. De hecho, existe tal cosa como la ley de participación ciudadana. Se supone que también tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. Entonces, es como que si tú estás involucrado en el desarrollo de tu comunidad, haces ligas con tu comunidad, te vuelves como más participativo, más activo, y en teoría eso tendría que llevarnos a una vida mejor. También porque si tú estuviste involucrado en la toma de decisión, también implica que, o sea, sí, que tú te vas a comprometer con la solución que votaron todos, ¿no? O por lo menos la que encontraron más eficiente. También hay una parte de que asume que también tendríamos mejores condiciones, bueno, mayor probabilidad de que se den condiciones de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque una parte de la sostenibilidad es la sostenibilidad social, que tiene que ver con la equidad, con la participación, con que la mayor cantidad de gente tenga acceso a la toma de decisiones. Entonces, sí hay gente involucrada para en la toma de decisiones, en qué hacemos, en cómo vamos a determinar esas cosas. En teoría tendría que ser una solución más sostenible. También porque en teoría estaríamos poniendo al frente el bien común por encima de los intereses privados. Y la otra, que me lo encontré en varias fuentes, es que la planeación participativa mejora la gobernanza. ¿Y qué es eso? No es una palabra que se van a encontrar mucho. De hecho, si por ahí buscan algunas de mis publicaciones, muchas hablan al respecto. Y básicamente, ¿qué es esto? Es organización, es cómo el Estado, o sea, el gobierno, logra organizarse para que, básicamente es para ser más eficiente, pero al mismo tiempo que permita una buena interacción con sus gobernados. Porque básicamente, pues los gobernantes también son parte tendría que ser tu vecino, o por lo menos alguien a quien tuvieras acceso, ¿no? Y que tendría que hacer lo que tú le dices, básicamente. Tendría que estar trabajando por tus intereses, no por los suyos. Entonces, eso tiene que ver mucho también con la gobernanza, ¿no? Mejores gobiernos. Ahora, como parte de la gobernanza, pues están la ley, ¿no? Porque evidentemente esa no nos podemos saltar. Y la parte donde entra todo esto de la planeación es acá, ¿ok? Y esto tiene que estar, pues, ligado a las leyes, ligado a qué voy a hacer con mi territorio, a qué información tengo acceso y eso en qué me beneficia, ¿no? Porque, pues, evidentemente no vamos a hacer muchas cosas si no encontramos ¿qué será? Algún beneficio. No porque digamos vamos a ser más ricos si me meto en esto, sino más bien el beneficio sería que voy a vivir tal vez en una mejor comunidad, voy a tener mejores servicios, voy a tener un entorno que puedo considerar más mío y eso hace que tengamos mejores sociedades. Bueno, esa es la teoría. Entonces, pero básicamente toda la intención es encontrar soluciones que estén mucho más acordes con las comunidades que van a estar involucradas
y por tanto que impliquen si adoptan una solución en conjunto, es más fácil llevarla a cabo, ¿no? Y también, pues así generas un compromiso para que la solución se respete. Entonces, ¿qué tipo de componentes son importantes para la planeación participativa? O sea, ¿qué necesitamos considerar? Básicamente implica organizar una ciudadanía, ¿no? O sea, necesita involucramiento social. Ahora, lo único que sí, a veces nos pasa a nosotros como ingenieros, es que todo esto implica reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y mucho rollo, y eso a veces, no sé, a mí personalmente sí me llega a dar mucha pereza. Y también implica escuchar a todos, implica a veces tratar de bajar los conceptos que nosotros necesitamos explicarle a las personas a un nivel de que nos entiendan. Eso a veces también puede ser desgastante y motivo de cansancio. O sea, tenemos que explicarle, por ejemplo, todo lo que son las diferencias entre un tipo y otro de una solución técnica de un tipo, de otro, cuál es la diferencia, y muchas de esas cosas, porque evidentemente no siempre nos vamos a encontrar con una comunidad educada o una comunidad de técnicos. Muchas veces nos vamos a encontrar pues personas que se ocupan de otras cosas y necesitamos pues explicarles bien, ¿ok? Y organizarlos y que respondan, porque como también requiere tiempo de parte de ellos, pues a veces tampoco les dan ganas de hacer esto, ¿no? O sea, toda la participación ciudadana implica tiempo, dedicar tiempo, organización, negociación también, y eso a veces puede ser un poco desgastante. Perdón, me salté. Entonces, básicamente, una ciudadanía organizada, que es la que podría participar en la planeación participativa, implica que tiene los mismos objetivos, ¿no? O sea, más o menos estamos buscando todos vivir mejor, ¿no? Mejores condiciones de vida. Dos, pues más bien necesitamos que las prácticas sean democráticas. O sea, necesitamos que la mayor cantidad de personas participen para que se puedan tomar las decisiones de manera conjunta. También porque vamos a estar defendiendo intereses comunes. También implica que entre ellos también se lleguen a acuerdos para poder solucionar los problemas, escuchar todas las propuestas y también analizar y decidir colectivamente qué se va a hacer al respecto. Y por supuesto, tomar la decisión también implica cierto compromiso de responsabilidad para respetarla. ¿Ok? Eso no sé, tal vez es incluso complicado cuando ustedes se ponen de acuerdo con sus amigos para llegar a este tipo de cosas, ¿no? Si de qué vamos a hacer el viernes, pues vamos a planearlo participativamente para que todos estén contentos. Algo así, pero pues mucho más a una escala mayor. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para que esto sea efectivo? Porque evidentemente no siempre vamos a tener buenas condiciones de participación. Básicamente necesitamos que la gente esté informada. O sea, si no hay suficiente información, no se puede llevar a cabo un ejercicio de planeación. Sí, sí, Abraham, eso también es complicado. Pero sí, básicamente necesitamos que la gente esté bien informada. O sea, no puedes tomar una buena decisión si no tienes toda la información. Ya lo han visto. Podemos tomar decisiones a medias o decisiones tal vez no tan convenientes, pero sí, algo importante es que tiene que ser informada. De hecho, hay unos ejercicios, en la ley no sé si les he comentado que existen unas normativas internacionales sobre autodeterminación de los pueblos indígenas, creo que sí. Son tratados que ha firmado el gobierno mexicano, curiosamente es un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo y cada vez que hay una bronca sale. Y básicamente ahí señala todos los dictámenes que las consultas tienen que ser
que básicamente son ejercicios de participación, de planeación participativa. Se requiere que sean informadas, previas y libres. O sea, no tendrías que estar tampoco obligado a opinar de una o de otra forma. Pero algo importante es informado. O sea, necesitamos mucha información y conocer todo lo que implica. Y también porque como necesitamos soluciones factibles, necesitamos que las soluciones, pues evidentemente hay un grupo de consultores que va a decir, mira, lo que tú quieres está muy bien, pero creo que no es realizable. Hace mucho tiempo decíamos, cuando todavía podemos ir al campus y teníamos que ir del anexo al principal, alguien decía, oye, ¿por qué no ponemos aquí una banda transportadora para que no tengamos que caminar o por lo menos lleguemos más pronto? Y por ahí, pues, no sé si el costo sería suficientemente, el costo-beneficio sería conveniente, el espacio, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que, aunque la solución suene bien, no es factible, ¿ok? El segundo elemento es que tiene que ser responsable, porque básicamente, pues, tener derechos implica también ciertas obligaciones, ¿no? O sea, si vamos a decidir por alguna parte, pues tenemos que comprometernos con la decisión tomada de manera colectiva. Y la otra, pues es lo que les estaba comentando, que tiene que ser comprometida porque todos tienen que estar dispuestos a colaborar y a trabajar para lograr nuestros fines. Porque es muy fácil decir, ay, sí, hagan tal. ¿No? Y así de, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No? Y como se toma de manera colectiva, pues necesitamos ambas cosas, tanto responsabilidad para conocer derechos y la participación, y también pues la parte que uno tiene que estar dispuesto a trabajar para lograr los objetivos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué esperamos de la planeación participativa? Pues esperamos beneficios para las comunidades, ¿no? Porque lo que estamos buscando, pues es lo que he repetido muchas veces, que es un beneficio común, ¿no? Estamos buscando mejores condiciones de vida para la comunidad. 2, también necesitamos identificar el problema y también que las mismas comunidades sean capaces de encontrar alguna solución. Sobre todo una solución que muchas veces se le llama la solución apropiada. Es tal vez como consultores o como ingenieros pensamos en soluciones que involucren la construcción, tal vez no lo es, ¿no? Tal vez pueden llegar a través de otra cosa. O tal vez la solución tiene que ver con una modificación de ley. O tal vez la solución tiene que ver con organizarse. Entonces, básicamente, el objetivo es preguntarles, que ellos mismos identifiquen cuál es la causa e incluso pueden encontrar tal vez una solución adecuada. Y otra parte también tiene que ser una experiencia educativa, porque básicamente implica que una persona tome conciencia sobre los problemas de su propia comunidad, los pueda analizar y también pueda asumirse como un actor más dentro de su entorno. Sí, todo esto suena como, no sé, adoctrinamiento, pero no lo es. ¿Qué más necesitamos? Se necesita comunicación permanente porque tiene que ser ¿qué será? Un ejercicio constante de monitoreo, también de opiniones, de información entre los miembros de la comunidad y también entre los miembros de los consultores, que a veces son ingenieros o otro tipo de grupos profesionales, para que estos dos planes y las soluciones puedan, digamos, irse calibrando, ¿sí? Y también, conforme la comunidad se desarrolla, pues también van a ir cambiando los problemas y las inquietudes. Y lo otro que se espera es movilización, porque básicamente se tiene que tener una cierta capacidad de convocatoria y de compromiso, o sea, básicamente es tiempo y trabajo de parte de las comunidades o de los involucrados para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios, ¿no? Muchas veces se convoca y llegan 4
o llegan 3. De hecho, les voy a mostrar una foto de mi archivo personal un poco más adelante, donde convocamos a toda una comunidad y llegaron 8. Pero bueno, está bien. También ha habido otros ejercicios donde se convocó a diferentes sectores y llegaron como 200 personas. Pero bueno, eso no es común, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la metodología básica de la planeación participativa? Básicamente, podemos decir que hay como 4 fases. Primero es el diagnóstico. Luego hay cómo detectar las problemáticas y las soluciones y plan de acción. Luego el fortalecimiento de la organización y luego la elaboración de proyectos. Y todo esto se realiza a través de talleres de participación comunitaria. Básicamente, ¿qué se hace? Se hace una convocatoria, se plantea, vamos a hacer, pues, supongamos, vamos a trabajar en la comunidad, bla, 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 y vamos a trabajar con respecto a, supongamos, la delincuencia. Y entonces se convoca reuniones y básicamente existe toda una metodología de talleres para decir, bueno, vamos a hacer primero un diagnóstico, dónde cree que está, cuándo lo atacan, etcétera. Siempre hay algunos facilitadores que son como que los guías del taller. Hay, digamos, hay un montón de metodologías. Hay gente que trabaja con esquemas, hay veces que se dividen en diferentes grupos más pequeños para que sí pueda haber participación, más o menos como de 10 personas cada uno. Hay otra metodología también que se hace una convocatoria más amplia y con los sectores involucrados y se separan en temáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner la gente que va a hablar, por ejemplo, igual si estamos hablando de tratar el problema de la delincuencia, está el grupo de personas que han sido atacadas el último año, el grupo de vigilancia policial, el de acá, las personas que tienen conocimiento tecnológico van a poner cámaras, etcétera. Lo dividimos en grupos y empezamos a, digamos, descubrir como diagnósticos y problemáticas, pero con respecto a como temas específicos también se puede hacer, ¿no? En los ejercicios que yo he estado eran como mucho más grandes y había como grupos que habíamos identificado como de sectoriales. Por ejemplo, estaba el grupo de productores agrícolas, estaba el grupo de prestadores de servicios, había otros que eran como usuarios, había otros grupos que eran como grupos industriales involucrados en la problemática y entonces básicamente los dividimos, ¿no? Entonces vamos a tratar territorio, agua, etcétera. Y empezar a hacer esta parte de diagnóstico comunitario también, problemáticas, y básicamente se toman como talleres reiterativos. Primero se hace un taller de diagnóstico donde nos van a decir qué problemáticas se identifican, cuáles son las posibles causas, luego se trabaja un poco más, se lleva a otro tipo se hace un segundo taller, donde una vez que se ha procesado la información, se regresa con la comunidad y dicen, bueno, hemos identificado esto, ¿ustedes qué opinan? Y luego se dan soluciones, también qué opinan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y, bueno, después de los talleres, los talleres son ejercicios donde los facilitadores obtienen mucha información. Entonces, por supuesto, toda la información que se recopiló en los talleres, pues se tiene que poner, digamos, en algún tipo de sistema de información para que esté organizada y podamos encontrar, pues, causas. Podemos hacer, por ejemplo, los diagramas de espina de pescado, podríamos hacer los retos, las amenazas, etcétera. Y una vez que tenga eso, se procesa, se trabaja un poco y luego se vuelve a la comunidad para mostrarle los resultados y qué hacemos con esto. ¿De acuerdo? Y se tienen que ser periódicos para seguir, o sea, cada X tiempo se tiene que volver a hacer un taller de acuerdo con la fase en la que se encuentra la planeación. Entonces creo que lo que sigue son las fotos. Esta es una foto del manual de la participación, la planeación participativa. De hecho, el documento que creo que les puede ser más útil, déjenme ponerlo en pantalla.
Hay un manual como tal de participación, planeación participativa de la Semarnat. Voy a ponerlo la pantalla completa. Es este. Está disponible en línea. Ahorita les paso el link en el chat para que lo puedan consultar si así lo quieren. Aquí está. Es un documento oficial, entonces básicamente aquí pueden encontrar cuáles son los objetivos, cuál es el marco legal que sustenta todo esto, para qué sirve, dónde están, etcétera. Algunas técnicas, de hecho también se habla un poco de las duraciones, de los talleres, cuál es el objetivo. Es muy curioso, siempre se van a necesitar hojas de rotafolios, plumones, etcétera, cómo hacer preguntas. También es importante para, no sé si recuerdan de las etapas de la planeación, que siempre tenemos que identificar lo ideal. Ese ideal, básicamente, quien es conveniente que lo encuentre es la comunidad que va a estar afectada, ¿no? Aquí está, mucho, mucho, mucho. En fin, esto lo pueden consultar con mucho más calma. Y la que sí tiene que ver conmigo es esta. Yo estuve en ese taller, es un taller, es más, creo que ya tomé la foto. Es un, aquí están, es un taller más o menos en el 13. Es en Baja California Sur y es una comunidad de pescadores y al mismo tiempo prestadores de servicios turísticos. Y aquí está esta persona, es un investigador del CICIMAR, este era un compañero de equipo de consultores, y todos los demás son pescadores y representantes comunitarios. Y el problema que teníamos que ver era que se estaban pescando, bueno, tenían dos problemas. Uno, que la gente pues tiene necesidad de pescar, ¿no? Para comer, porque pues, pescan y a su vez venden su producto. El problema es que junto con cada vez que hay pesca, no solamente pescas lo que vas a pescar, sino a veces se atoran otras cosas. A eso se le llama la pesca incidental. Y el problema es que estaban pescando tortugas, se atoraban las tortugas en las redes y por ese entonces había un problema de que las tortugas, como son especies protegidas, etcétera, había una amenaza de que iban a vetar la pesca en México por andar pescando tortugas. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo solucionamos esto? Y entonces era muy curioso porque empezaron a contarnos, bueno, pues es que hay gente que en realidad pesca sin permiso, ¿no? Y luego hay gente, nos dieron una solución muy curiosa que a ellos les parecía conveniente, aunque cuando se las planteamos a los funcionarios de gobierno nos dijeron, ¿está usted idiota? Que básicamente era que en las temporadas de veda, o sea, cuando las tortugas andan merodeando y que es más probable que haya tortugas, pues les dieran como un incentivo para que ellos no tuvieran que salir a pescar. Y a mí me parecía una cosa interesante, ¿no? Porque básicamente hay un montón de ONGs metidas ahí que tienen mucho dinero tratando de salvar a las tortugas y la mejor manera de salvar una tortuga es que estas personas no pesquen. Pero si estas personas no pescan, pues no comen. Entonces, la solución de, ok, darles una renta básica mientras están las temporadas peligrosas para que no tengan que pescar. No sé, a mí me parece una solución buena, aunque no las rebotaron. Y también estas personas, justo ahora en invierno, cuando en esa zona aparecen las ballenas, dejan de ser pescadores y se convierten en prestadores de servicios turísticos. Entonces es interesante. Entonces aquí les llevamos una presentación, empezamos a preguntarles ese tipo de cosas y se llegaron a algunas soluciones interesantes. Y hay otra cosa curiosa al respecto. Muchas veces hemos estado hablando de que
para poder hacer buenas soluciones necesitamos buena información, ¿cierto? Y hay información que no hay manera de conseguir más que preguntándole a las comunidades. O sea, tal vez podemos consultar mapas, podemos consultar historia, pero hay detalles del funcionamiento local, de las problemáticas que solo le puedes preguntar a la persona que está ahí. Entonces, también otra de los objetivos de la planeación participativa, pues es justo eso, tener información de mayor calidad. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, comentario, inquietud al respecto? No. ¿No? Ahora, después de lo que ustedes vieron aquí, ustedes, en su opinión, consideran que la decisión de cambiar el aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía haya sido un ejercicio de planeación participativa? A medias, ¿no? ¿Me veías por qué? Explícame por qué. Tienes razón, pero ¿por qué? Pues porque no se llevó a cabo como tal. Ujú, O sea, no se con hicieron la... talleres, ¿no? Ujú, exacto. Exacto. Y tampoco le preguntaron, no sé, les habrán preguntado a las personas de Tecámac. Pues yo soy de acá y no, que yo sepa, no preguntar. ¿No preguntaron? No, Abraham, ¿tú vives en Tecámac? así es. ¿Y les preguntaron? No, ¿No? ¿Hicieron talleres? tampoco. Tampoco, no. Y luego, además de todo, hicieron otra cosa, que es nos cerraron la información, ¿no? La reservaron Ujú, por cuestiones de seguridad nacional. ujú. Entonces, no nos podemos informar. Entonces, en mi opinión, no lo es, ¿no? Sí, pues no, no lo es. Y hay otro punto también delicado, porque básicamente es una decisión técnica y no sé, creo que nunca fue un debate técnico, ¿no? En los medios, sino que fue un debate más bien político. Fue una imposición, ¿no? Más, Puede podría ser, ser. sí. Sí, sí, sí. O sea, nunca dijeron, mira, aquí puedes poner tantas pistas, aquí puedes poner tantas pistas, aquí un avión te va a costar tal, aquí te va a costar tal, y si no, nada más dijeron, es corrupto, ¿no? Bueno, esa es la impresión que tengo yo. Sí, Entonces, técnica, ¿no? Tendrían que ver por una decisión, no sé, como de imagen pública, que también puede ser válido, pero creo que en este caso no era tan conveniente. Entonces, pues así está la cosa. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Voy a detener la grabación entonces.